Puedes dejar de molestar, estamos cogiendo ahora. Emilio, se Esto está audio se grabando. graba. ¡Hala! Hola, profe. Hola, Yaneli. Hola, profe. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, profe? Buenas, doctor. Bien. Doctor Alcides. Señor. Hola, profe, ¿qué tal? La plataforma tuvo inconveniente durante la entrega, doctor. Se cayó y Anda. sí, dejó de funcionar por sobrecarga y el ingeniero cortó nomás el servicio de la plataforma directamente. Muchas personas no pudieron terminar, otras terminaron y me supongo que se van a anular aquellas que no terminaron, doctor. ¿Están todos muy sobrecargados ustedes? Justo ahora terminé mi entrega. Así ¿Qué? es. Doctor, ¿se puede sugerir para que se evalúe en otra plataforma las entregas? Voy a ver si Classroom podemos usar. Sí, y no sé qué opinan los compañeros para si están dispuestos para realizar esa entrega en el día de hoy. Si se va a Sí, poder. sí, por fin el Classroom se puede hacer en el teléfono. Sí, espectacular. Sí se va a poder, doctor. Hoy no. Viernes, Hoy. miércoles las dos entregas. A eso ya depende de los compañeros, su disponibilidad y de usted también. Y por eso te digo, yo tengo que preparar todas las preguntas otra vez. Eso conlleva trabajo. ¿Vos querés que haga todo así? No, y doctor, ¿y las personas que lograron terminar sus entregas el día de hoy se quedan con su nota? No, no sirve eso. Ah, no sirve. Bueno. Claro. Bueno, doctor, gracias. Vamos a ver si hacemos por Classroom y punto. Ok. El técnico en informática ese no anda. No sé quién es. Ah, perdí esa plataforma aí, profe. ¿Qué? Que la plataforma no anda, pasó 5 veces eso y no sé, muy chato es. No, no sirve. Bueno, vamos a ver yo mañana voy a preparar y el miércoles después a la tarde, después de la clase, ustedes van a rendir su dos entregas, me imagino. Voy a ver si voy a hacer lo posible. Pero estudien nomás. Profe, el jueves
Miércoles. Ah, Doctor, y mientras tanto, ¿nos preparamos para miembro superior 2 o para los dos nomás ya? Otra Y vez. para los dos. Van a ser los dos juntos entonces en uno. No. Uno de Los dos. 50 preguntas, 50 minutos, doctor. No. Los dos por separado. Miembro superior 1, una entrega. Miembro superior 2, otra entrega. Con un intervalo de tiempo separado, por supuesto. Y tipo, entramos en un cuestionario, hacemos todo ese, terminamos, salimos y volvemos a entrar en el otro cuestionario después. Así. Exactamente. Listo. Profe, yo tengo otra pregunta. Uno para el miércoles y otro para el viernes. ¿Qué pasó? Uno para el miércoles y otro para el viernes. Bueno, va a ser mejor uno así, miércoles y otro para viernes. Exacto. Dale, gracias, profe. Pero el lunes sería miembro superior 3, ¿verdad? Espera, nada más a dar primero miembro superior 1, después miembro superior Profe, yo 2 tengo una y después vamos a hablar de 3. ¿Qué te parece? Sí. Ah, bueno. No hay que apurarse, pues. No hay que adelantarse a los hechos. Profe, Sí. quería preguntarle acerca del seminario. Viste que el viernes pasado no se hizo todos los seminarios y iba a pasar para esta semana. Entonces los que eran el viernes van a pasar para este miércoles. Esa es mi pregunta. No, lo que era miércoles da miércoles y lo que era viernes da viernes, así nomás. Sí, pero viste que el viernes pasado se hizo 4 grupos, 2 para Romano, 2 para la otra Romano y 2 para, creo que era Jara. Y faltó 2 entonces. Y solamente pudieron hacer un grupo. Faltó 2 grupos. Y dijeron que esta semana iban a tener. Y por eso te digo, y depende de qué día fue el seminario. Si fue viernes, se hace viernes. Si fue miércoles, se hace miércoles y punto. Para no crear problema. El mismo día hace. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? está bien. Sí. ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a comenzar nuestra clase entonces, que es lo que vamos a tener que hacer hoy. Esta es la última unidad ya de miembro superior, ¿eh? Miembro superior 3. Aquí tenemos que estudiar los músculos de la región posterior y externa del antebrazo. Ya habíamos estudiado los músculos de la región anterior. Bien, los músculos de la región externa del antebrazo son 4 y están superpuestos una sobre otra. De afuera para adentro está el supinador largo, el primer radial, el segundo radial y el supinador corto. Acá está el segundo radial y el supinador corto. El braquio radial o supinador largo y el primer radial se insertan acá en el borde externo del húmero, acá. Acá está, en esta zona. Borde externo del húmero, este para el supinador largo, este para el primer radial. Entonces, borde externo, tercio inferior, ahí está el braquio radial, ahí nace. Borde externo, tercio inferior. Entonces, el supinador, perdón, el supinador, el primer radial.
Y el segundo radial y el supinador corto son músculos epicondíleos, es decir, nacen en el epicóndilo. Aquí. El braquio radial va y termina en el apófisis estiloides del radio. Apófisis estiloide del radio termina. Es decir, no llega al carpo. Entonces su acción va a ser la de flexionar el brazo, el antebrazo sobre el brazo. No tiene acción sobre la mano. No tiene acción sobre la mano. El primer radial nace entonces en el borde externo del húmero, la parte más inferior, y va y termina en la base del segundo metacarpiano. Aquí viene, este es el segundo metacarpiano, acá está el tendón, en la base del segundo metacarpiano. Aquí. Y el segundo radial, que ya es epicondilio, va y termina en la base del tercer metacarpiano. Entonces, el primero en el segundo y el segundo en el tercero, para recordar. El primer radial en el segundo metacarpiano, cara dorsal de la mano, por supuesto, cara dorsal, y el segundo radial en el tercer metacarpiano de cara dorsal. Por eso estos músculos son extensores y abductores. ¿Qué quiere decir abductor? Separadores. Entonces, recordando, ¿se acuerdan de la región anterior del antebrazo? ¿Qué músculo era separador? ¿No se acuerdan? ¿De qué región, doctor? Región anterior del antebrazo. El flexor radial del carpo o palmar mayor. Entonces, son separadores el músculo de la región anterior, el palmar mayor. Músculo de la región posterior, los dos radiales. Son separadores. Hace esto, separar. Los cuatro músculos de la región externa están inervados por el nervio radial. El nervio radial. En la región posterior tiene 8 músculos dispuestos en 2 planos. Un plano superficial, 4 músculos. Un plano profundo, otros 4 músculos. En el plano superficial está el extensor común de los dedos, que es este. El extensor propio del meñique, que es este. Y el cubital posterior, que es este. Y el ancóneo. Los 4 músculos estos superficiales son epicondíleos. Entonces, los 4 superficiales más los 2 de la región externa del antebrazo, que son el segundo radial y el supinador corto, entonces son epicondíleos. ¿Cuántos músculos epicondíleos hay? 6 músculos. Los 4 músculos de la región posterior, plano superficial, los 2 músculos más profundos de la región externa, segundo radial y supinador corto, son epicondíleos. Entonces, el extensor común de los dedos nace en el epicóndilo, se divide en 4 tendones y termina en las 3 falanges de los 4 últimos dedos. Terminan las 3 falanges, los 4 últimos dedos. Acá ustedes pueden ver, estos son los tendones del extensor común de los dedos.
se divide en 3 lengüetas. Antes da ya una expansión a la primera falange, la lengüeta del medio va a la segunda y las 2 laterales van a la tercera falange. Entonces el extensor común de los dedos termina en las 3 falanges de los 4 últimos dedos. El extensor propio del meñique envía el tendón y se une al tendón que el extensor común envía al meñique. Se une al mismo tendón y termina de la misma manera. El cubital posterior viene y termina en el 5º metatarsiano acá. Y este cubital posterior, igual que el cubital anterior, son aproximadores. Hace esto, lo que le falta a ustedes. Esto. Allá en el I, eso le falta un montón. Chip, chip. Aproximación de la mano. Cha-cha. Así mismo. Ya en el I, para estudiar un poco más. Y dejar de mensajear, porque ya le visto. Yo cuando entré ya le visto ya en el I, estaba mensajeando ya atrás. Bueno. Acá. Profe, Sí. usted mencionó que el cubital posterior termina en el 5º metatarsiano. ¿Metacarpiano no sería? Metacarpiano, perdón si estamos hablando de la mano. Se me fue nomás eso. Metacarpiano, correcto. En el 5º metacarpiano. Metatarsiano pues pie. Metacarpiano, correcto. En el 5º metacarpiano, en la base, en la apófisis estiloide acá del 5º. Mostré acá y dije metatarsiano. Dije mal. Un lapsus. Gracias por la corrección. Y entonces, el cubital posterior y el cubital anterior entonces son aproximadores. Aproximadores. Movimiento ¿de quién era? Cha, cha. Y bueno, y el lancóneo que está acá en el codo, este también es epicondilio, nace del tendón común acá del epicóndilo y va a la cara posterior acá del cúbito y olecra. Acá. Este es el ancóneo, bien cortito. También extensor del antebrazo. Toditos los músculos del plano superficial están inervados por el nervio radial. En eso no hay problema. ¿Se entendió? Hasta aquí. Vamos avanzando. Sí, profe. Hay un músculo que yo no le mostré, el supinador corto, que era el más profundo del grupo externo. Este es el supinador corto. El supinador corto es un músculo que tiene un fascículo longitudinal y un fascículo transversal. El fascículo longitudinal es el epicondilio. Nace el epicóndilo acá y termina aquí en el radio por encima de la tuberosidad bicipital. Aquí. Y este es el fascículo transverso que rodea al cuello del radio. Entre los dos fascículos, acá la rama, vamos a ver, este es el nervio radial. La rama posterior o motora del nervio radial atraviesa el supinador corto, mientras que la rama anterior sensitiva desciende por la cara anterior acá del antebrazo, por debajo del músculo supinador largo. Esta es la rama anterior sensitiva. Rama anterior sensitiva. Pregunto. En forma de I invertida también ahí está, profesor. Es una forma de I invertida, claro, se ramifica, pues estas son ramas terminales, 2 ramas se ramifican. El nervio radial le va descendiendo. Sí, señor. Pregunto, ¿el nervio radial da sensibilidad en la cara anterior del antebrazo? No, la posterior, doctor. No, doctor. Solamente posterior, anterior no. Correcto. Bien. Entonces, repetimos otra vez el plano superficial de la región posterior. El extensor común de los dedos, que da 4 tendones para los 4 dedos, y los
4 tendones se dividen en 3 falanges y van a las falanges, a las 3 falanges de los 4 dedos. Terminan las 3 falanges de los 4 dedos. El extensor propio del meñique se va y se une al tendón que el extensor común va a enviar al meñique y terminan juntos, terminan de la misma manera. Se unen. Y el cubital posterior, que es el más medial de todo, el cubital posterior va y termina acá, en el quinto metacarpiano. Aquí está. En la base del quinto, cara dorsal del quinto metacarpiano. Vamos a ver enseguida las correderas, estas correderas dorsales. ¿Se acuerdan que en la cara anterior había algún túnel, que es el túnel carpiano? Acá se forman correderas para estos músculos. Y esas correderas estaban relacionadas ya con el extremo inferior del radio, ¿se acuerdan? Yo le dije que estudien la extremidad inferior del radio, cara posterior y cara externa. Vamos a ver las correderas, como 6 correderas se forman acá. En la cara externa del radio, hay 2 correderas. La anterior es para el separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Estos son músculos que vamos a ver enseguida. Estos músculos se originan en la región posterior así y contornea acá el radio y termina en la parte lateral acá. Y la otra corredera es la cara externa, pero la parte posterior son para los 2 radiales. Acá están los tendones, los 2 radiales. Primer radial en el segundo metacarpiano, segundo radial en el tercer metacarpiano. Otro músculo que vamos a ver enseguida es el extensor largo del dedo gordo. Este va solito, pero la corredera ya es en la cara posterior ya del radio, cara posterior a la extremidad inferior. Y otra corredera que corresponde a la cara posterior, pero hacia la parte medial, es para el extensor común y el extensor propio del índice. Vamos a ver eso, extensor propio del índice. Esta es la cuarta corredera. Y la quinta corredera está entre el radio y el cúbito, en ese espacio. Y ese es para el extensor propio del meñique. Para el extensor propio del meñique. Y la sexta corredera, que va solito, eso ya va entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide por un surco. Ese es para el cubital posterior. Vamos a ver esto enseguida. Plano profundo, 4 músculos. 4 músculos. Dijimos plano superficial, ya mencionamos. Y acá plano profundo, 4 músculos. Y estos 4 músculos son para estos dedos. 3 músculos van a venir para el dedo pulgar y 1 músculo va a venir para el dedo índice. Entonces, al querer recordar los músculos del plano profundo de la región posterior del antebrazo, tienen que recordarse entonces de estos 2 dedos. 3 músculos para el dedo pulgar y 1 para el dedo índice. Los 3 músculos para el dedo pulgar son para el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Y el extensor propio del índice, que es para el dedo pequeño. Entonces, el dedo pulgar tiene 3 huesos. El metacarpiano, que es el primer metacarpiano, la primera falange y la última falange. El separador largo del pulgar viene y termina separador. Escuchen eso, separador largo dije. Porque en la región tenar, ¿se acuerdan que teníamos un separador corto? Si ustedes dicen separador nomás al pulgar, no podemos saber a cuál se refiere. El separador largo del pulgar termina en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar termina en la base de la primera falange. Y el extensor largo del pulgar termina en la base de la última falange. Y el extensor propio del índice termina junto con el tendón que el extensor común le envía al dedo índice.
Profe, ahí también se encuentra la tabaquera, ¿verdad? Vos que te apurás. Todavía no vimos los músculos y ya te apuras. Enseguida vamos a ver eso. No te apures. Aquí. Estos músculos, 4 músculos del plano profundo, se denomina de músculo en escalera porque su inserción se hace en forma escalonada. Ustedes ven acá. Este es el más superior. El separador largo del pulgar nace entonces en la cara posterior, tanto del radio como en el cúbito. Cara posterior, radio y cúbito. Y este es el separador largo del pulgar. Este es el separador largo. Dijimos que este va a la base del primer metacarpiano. Aquí termina. En la base del primer metacarpiano. Este es el separador. El que le sigue acá abajo y que nace solamente aquí en la cara posterior del cúbito es el extensor corto del pulgar. El extensor corto. El extensor corto del pulgar viene y termina en la base de la primera falange, aquí. Y el extensor largo del pulgar, que nace aquí también en la cara posterior del cúbito, el extensor largo del pulgar, viene acá y termina en la base de la última falange, aquí, todo en la cara dorsal. Entonces, los tendones del separador largo y el extensor corto van por la misma corredera, en la cara lateral de la extremidad inferior del radio, en la parte anterior. Y el tendón del extensor largo va solo por su propia corredera, solito, aquí. En la cara posterior de la extremidad inferior del radio. Esto es en la cara posterior. Entonces, entre los tendones separador largo, extensor corto, que van por la misma corredera, y el extensor largo del pulgar, hay un espacio, y eso es el espacio lo que se llama tabaquera anatómica. Aquí. Y en la tabaquera anatómica, por ahí pasan los 2 tendones, los radiales, acá está, los 2 tendones radiales. Y aparte de los tendones, ahí va a pasar también la arteria radial. ¿Se acuerdan la arteria radial que venía por el canal del pulso? Daba una... contorneaba acá el radio y pasaba a la cara posterior para meterse acá en el primer espacio intermetatarsiano, para formar, aquí está, la arteria radial. Esta es la arteria radial, aquí está. Se mete aquí para formar el arco arterial profundo. Entonces, en la tabaquera anatómica vamos a encontrar como contenido los 2 tendones los radiales, la arteria radial también. Y está delimitado entre los tendones, cualquiera de estos 2. Separador y extensor corto por un lado, porque van por la misma corredera, y el tendón del extensor largo. Ahí está entonces la tabaquera anatómica. Y este es el extensor propio del índice, que nace acá en la cara posterior también, del cúbito, viene acá y se une al tendón que envía el extensor común para el dedo índice y termina de la misma manera. Es decir, da una expansión a la primera falange, luego se divide en 3 lengüetas. La lengüeta del medio termina en la segunda falange y los 2 laterales se reúnen y terminan en la última falange. Los 4 músculos del plano profundo también están inervados por el nervio radial. Es decir, el nervio radial inerva a los músculos de la región posterior del brazo, a los músculos de la región posterior del antebrazo y también de la región externa del antebrazo. A todos le inerva. En la mano no inerva a ningún músculo. En la mano no llega el nervio, la rama motora del nervio radial. Así es que su inervación es región posterior brazo, región posterior antebrazo y región externa del antebrazo.
Aquí está. Este es el hueso radio que está externo, ¿verdad? Y dijimos que la cara externa había dos correderas, uno anterior y otro posterior. En el anterior corre dos tendones. El tendón más anterior es el que termina en la base del metacarpiano. ¿Cuál era ese? Separador. El otro tendón que pasa con él, por la misma corredera, es el extensor corto. El extensor corto del pulgar. Acá. Termina acá en la base del segundo, de la primera falange. Y este tendón se llama extensor largo del pulgar, que va solo por una misma corredera, solo por una corredera independiente, termina en la última falange. Y ustedes ven, entre estos dos tendones, entre el separador largo y el extensor corto por un lado, lateral, el extensor largo propio del pulgar, medial. Entre esos hay un espacio. Esta es la tabaquera anatómica. Y acá está la arteria radial y están los dos tendones de los dos tendones de los radiales. Primer radial, segundo radial. El primer radial que va a terminar en el segundo metacarpiano y el segundo en el tercero. Ok. Entonces, ¿qué correderas corresponde a la cara externa de la extremidad inferior del radio? Dos correderas. Pero esas correderas están uno anterior y otro posterior. El anterior entonces es del separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. La segunda corredera son de los radiales, primero y segundo radial. El extensor largo propio del pulgar ya está en la cara posterior, ya su corredera, en la cara posterior de la extremidad inferior del radio. ¿Sí? Y este nervio que llega aquí es la rama sensitiva del nervio radial, no es motora, sensitiva. Sensitiva, por eso hay una sensibilidad acá y esta parte externa de la mano. Eso es subcutáneo. Aquí está. Esquemáticamente, entonces, esta es la extremidad inferior del radio. Acá hago una línea de punto, esta es la cara externa de la extremidad inferior del radio. En la parte anterior, estos dos tendones es una corredera osteotendinosa, corredera dorsal, osteotendinosa le llaman. Entonces, este es para el separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Van juntos. Los dos tendones de los radiales, primer radial, segundo radial. Esto entonces es cara externa. Y cara posterior entonces va solo acá el extensor largo propio del pulgar y por la otra corredera medial, la corresponde ya a la cara posterior, va el tendón del extensor común de los dedos, extensor común de los dedos y extensor propio del índice. Acá está, este para el índice y este el extensor común de los dedos que va para los 4 dedos. ¿Ok? Eso van juntos. Y en el espacio entre el radio y el cúbito vale el tendón del extensor propio del meñique. Y en el surco que separa la cabeza de la apófisis estiloides del radio, del cúbito, va el tendón del cubital posterior. Este es el tendón del cubital posterior. Entonces, ¿cuántas correderas dorsales tenemos en la muñeca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cara externa entonces corresponde a 2 correderas de la extremidad inferior del radio, la cara posterior a 2 correderas, entre el hueso radio y cúbito a 1 corredera y entre la cabeza y la apófisis estiloides a otra corredera. Entonces, así está. Esta es la cara externa. Acá están las 6 correderas, así vamos a ver. Entonces, fácilmente ustedes ven, la primera corredera desde afuera para adentro va a corresponder al separador largo del pulgar y al extensor corto, que van juntos. Los 2 radiales. La tercera corredera, pero eso ya va a ser en la cara posterior del radio, es para el extensor largo propio del pulgar. Extensor largo propio. La cuarta corredera es para el extensor común
con el extensor propio del índice. Extensor común con el extensor propio del índice. El extensor común es el plano superficial y el extensor propio del índice es el plano profundo. Recuerden eso. Y la quinta corredera va a estar entre los dos huesos. Este es el extensor propio del meñique. Meñique va solo. No confundan ahora el extensor común con el meñique. No. El meñique va solo. El del índice va con el extensor común. Y la sexta corredera va entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide. Este es el cubital posterior. Y este es el que termina en la base del quinto metacarpiano. Y acá está. Estos son los tendones, los extensores. Primer para el segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Esto llega acá a nivel de la articulación metacarpofalange, da una expansión aponeurótica a la primera falange y después se divide en tres lengüetas. Lengüeta medio a la segunda falange y los dos laterales van a la tercera falange. Bien, el nervio circunflejo, recuerden, el nervio circunflejo que nace en el tronco secundario posterior y que sale acá, va hacia atrás en la parte posterior, en el espacio cuadrilátero húmero tricipital junto con los vasos circunflejos, es el que va a inervar acá al músculo deltoides y al redondo menor. No al redondo mayor, al redondo menor. Entonces, y va a dar una inervación sensitiva acá al muñón del hombro. Al muñón del hombro. Y, sin embargo, el nervio radial desciende por debajo del redondo mayor, aquí en este espacio, se llama espacio de Avelino Gutiérrez, aquí, en busca de qué. Acá en el tercio medio está el canal de torsión del húmero, en la cara posterior, parte media del húmero, canal de torsión. Ahí transcurre el nervio radial junto con la arteria humeral profunda o colateral externa. Entonces, el nervio radial se encuentra en el brazo, en la cara posterior o en la región posterior, en el canal de torsión. ¿Ok? Otro nervio que se encuentra en la cara posterior es el nervio cubital. ¿Se acuerdan? En el canal epitrócleo o olecraniano. Epitrócleo, entre la epitróclea y el olecrano que va a estar acá del cúbito. Aquí está. Este es el nervio circunflejo o nervio axilar, acá, en el cuadrilátero húmero tricipital. Y el nervio radial acá por debajo del redondo mayor, por el espacio de Avelino Gutiérrez, y acá desciende entonces por la corredera, por el canal de torsión. Por fuera del canal de torsión se inserta acá el vasto externo, por dentro el vasto interno. Y esta es la porción larga del tríceps. Viene aquí por el canal de torsión y en el canal de torsión después se va a ubicar acá, en el canal bicipital externo, el nervio radial. De la cara posterior viene acá, se ubica en la región anterior. ¿Se acuerdan del canal bicipital externo? Entre el braquial, el braquio radial por fuera y el tendón del bíceps por dentro. Y de piso el braquial anterior. Acá está el nervio radial. Y ustedes ven el nervio radial que se dividió ahí en una rama posterior motora, la rama anterior sensitiva, la rama posterior motora acá atraviesa el músculo supinador corto. ¿Recuerdan? El supinador corto atravesado ahí, esta rama posterior motora y esta rama anterior sensitiva que desciende por debajo del supinador largo hasta la parte que la carnosa termina y se hace tendinosa. Justo ahí entra la arteria radial en el canal del pulso acá y el nervio pasa a la región posterior y se hace superficial para dar la inervación sensitiva. Por eso en la región anterior no da inervación sensitiva, porque no es subcutáneo, es profundo este nervio, por debajo del músculo desciende. Por debajo del músculo brachiorradial. Termina la parte carnosa y pasa a la región posterior y ahí se hace sensitiva. Entonces la arteria radial desciende acá
junto con su vena satélite nada más y el nervio no le acompaña. Sin embargo, la parte motora se va a la región posterior, se ubica entre los dos planos tendinosos. Este es el nervio radial esquemáticamente en el codo. Entonces, la rama posterior motora atraviesa el supinador corto, se hace posterior. La rama anterior sensitiva desciende acá por debajo del supinador largo. Debajo del supinador largo, aquí, toda la parte carnosa lo cubre, hasta la parte tendinosa y luego pasa a la región posterior del antebrazo para dar la inervación sensitiva. Aquí vemos otra vez el nervio radial. Este es el espacio Avelino Gutiérrez por debajo del redondo mayor, el canal de torsión, en el codo, se ubica hacia adelante aquí, hacia adelante en el codo y la rama motora desciende hacia atrás. Desciende, esta es la rama motora, la rama se bifurca en el canal bicipital. La rama anterior desciende por la cara anterior por debajo del supinador largo brachiorradial y la rama posterior motora se ubica entre los dos planos musculares, inerva hacia los músculos del plano superficial y del plano profundo. Tal es así que este nervio da todita a los 8 músculos acá de la región externa, la región posterior, perdón, y cuando llega a la muñeca ya se convierte en un nervio finito, acá, hasta acá en la muñeca, y no entra en la mano. Entonces no da inervación motora en la mano, solamente inervación sensitiva. Y acá está pintada la inervación sensitiva del nervio radial. Cara posterior del antebrazo, perdón, del brazo, cara posterior del antebrazo, acá la parte media, miren, y la parte radial acá de la mano. La parte radial de la mano. Vean ustedes, esta es la inervación sensitiva. Vean, esta es la inervación sensitiva, la rama cutánea que pasó desde la parte de anterior a la parte posterior y da inervación acá en la mano. Este va a estar braquial, el músculo cutáneo va a estar inervando acá, completando la inervación por fuera y por dentro el braquial cutáneo interno, tanto en el brazo como en el antebrazo. Y aquí en la mano va a estar el nervio cubital. Nervio cubital aquí. Eso tienen que saber. Aquí está la inervación sensitiva. Entonces, el nervio radial acá como inerva, sensitivamente por fuera, y acá toda la cara posterior, delante del brazo. En el antebrazo en la parte media y en la mano en la parte radial. En la cara anterior del antebrazo, este es el músculo cutáneo y acá está el braquial cutáneo interno. Este es el braquial cutáneo accesorio. Y este es el nervio circunflejo o nervio axilar, tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la inervación. Este es el nervio mediano, la parte amarilla. Y en azul acá el nervio cubital y en rojo acá el nervio radial. Bien. Pasando ya a la articulación del codo. Entonces, si hay alguna pregunta antes de pasar a las articulaciones. ¿Alguna pregunta? No, Yo profe. tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Dónde nace el extensor largo propio del pulgar, profe? El Eso extensor, mismo. Sí, el extensor largo. sí, del Y pulgar. el extensor largo del pulgar en la cara posterior del cúbito. Del cúbito. Gracias. Esos son músculos en escalera. ¿Otra pregunta?
Bueno, avanzamos entonces en las articulaciones ya. Tenemos articulación del codo y muñeca de las cuales vamos a hablar. La articulación del codo tiene anatómicamente 3 articulaciones. Entre el cúbito, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito y la tróclea humeral. Una articulación, que es una troclear. Entre el cóndilo del húmero y la cúpula radial, que es la cara superior de la cabeza del radio. Esta es otra articulación. Y la radio cubital superior, que es el contorno de la cabeza del radio. Fíjense, uno es cara superior, cúpula radial. Otro es el contorno de la cabeza del radio. Contorno de la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Esta es una trocoide. Funcionalmente tenemos 2 articulaciones. La húmero radiocubital y la radiocubital superior. Eso es funcionalmente. Pero estas articulaciones forman una sola articulación porque tiene solamente una sola cápsula. Le envuelve una sola cápsula a toda esta articulación. No es que tiene cápsulas independientes. Entonces, como superficie articulares del parte del húmero va a estar la tróclea humeral, el cóndilo humeral. De parte del cúbito, la cavidad sigmoidea mayor y la cavidad sigmoidea menor. De parte del radio, la cara superior de la cabeza, que es la cúpula radial, y el contorno de la cabeza del radio. ¿Ok? Entonces, esas son las superficies articulares. Acá vemos, esta es la tróclea, este es el cóndilo de parte del húmero. De parte del cúbito, la cavidad sigmoidea mayor es este y la cavidad sigmoidea menor acá. El contorno aquí, a la que corresponde la cavidad sigmoidea menor, y esta cara superior de la cabeza del radio que se llama cúpula radial. La cápsula articular, ¿dónde se inserta? Bien, de una manera bien irregular. Ustedes ven acá, en la cara anterior del húmero, pasa aquí por encima de la fosa radial, de la fosa coronoidea, se ubica acá entre la tróclea y la epitróclea, desciende aquí, aquí entre el cóndilo y el epicóndilo. En el cúbito sigue toda la extensión acá de la apófisis coronoides. Aquí a nivel, en el radio, a nivel del cuello del radio, esta es cabeza, este es cuello, acá es tuberosidad bicipital, cuello. Todo esto sigue el trayecto en la cara anterior. En la cara posterior se ubica aquí entre la epitróclea y el olecranon, ahí sube, pasa aquí por encima de la fosa olecraniana, se ubica acá entre el olecranon y el epicóndilo, que es por fuera acá, por debajo entre la parte posterior del cóndilo, del epicóndilo y el cóndilo, aquí. En el radio, al nivel del cuello del radio, sigue acá toda la longitud de la apófisis o del olecranon, en la parte vertical acá, tanto la parte medial como la parte lateral. Es la inserción de la cápsula articular. Se dan cuenta que la cápsula articular le envuelve a las 3 articulaciones. Dijimos, anatómicamente tiene 3 articulaciones, pero funcionalmente 2. La húmero radiocubital es una articulación, hace flexión, extensión. Y la radiocubital superior hace pronosupinación o rotación. Eso es movimiento del codo. Entonces el codo hace movimiento, flexión de extensión y rotación o pronosupinación. 2 ejes de movimiento nomás. Acá no hay separación, no hay aproximación. Eso no se puede hacer. Ese movimiento no hace el codo. No hace. Esta es la vista posterior ya de la cápsula articular. Acá están los ligamentos. Los ligamentos en realidad refuerzan a la cápsula. Son capsulares porque forman parte de la cápsula articular. El cápsula articular es un tejido fibroso y en donde muestra una banda bien identificable, entonces lo llamamos ligamento.
Este es el ligamento oblicuo. Este es el ligamento anular. Ligamento anular va del labio anterior de la cavidad sigmoidea menor, contornea la cabeza del radio, va al labio posterior de la cavidad sigmoidea menor. Este también actúa como una superficie articular porque su cara interna está recubierto por cartílago. Ahí gira la cabeza del radio. Es como si fuera le hace un anillo acá, por eso le llaman ligamento anular. En los ligamentos posteriores, acá tenemos fascículos, varios fascículos. Fascículo, por ejemplo, húmero olecraniano oblicuo, va acá. Húmero olecraniano oblicuo, va acá de la epitróclea al borde lateral de la apófisis del olecrano. Oblicuo. Este es fascículo húmero olecraniano oblicuo de un lado, del otro lado. Este es fascículo húmero humeral porque va del húmero al otro húmero por delante del pico del olecrano. Y acá tenemos el fascículo húmero olecraniano vertical, va al vértice del olecrano. Todos estos forman parte de la cápsula articular. Son estos ligamentos. Son ligamentos capsulares. Después vamos a tener ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. Este ligamento lateral interno, se ve acá el cúbito, entonces es interno. Tiene 3 fascículos. Acá es la epitróclea, tiene el fascículo anterior, el fascículo medio y el fascículo posterior. Todo viene en la epitróclea. Este va a la apófisis coronoides, este va aquí a la parte del olecrano, parte medial del olecrano, este es el pico del olecrano. Este fascículo posterior, más conocido como un ligamento en abanico, también se denomina ligamento de Bardinet, Bardinet, el fascículo posterior del ligamento lateral interno del codo. El ligamento lateral externo también tiene un fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior. Fascículo anterior y medio vienen acá del epicóndilo. El fascículo anterior contornea acá la cabeza y va a la cavidad sigmoidea menor. Y este va al labio posterior de la cavidad sigmoidea menor y este ya viene aquí al olecrano. Estos son refuerzos de la cápsula articular. Este es el ligamento anular. Ven ustedes, labio anterior de la cavidad sigmoidea menor, contornea acá, gira totalmente y va al otro labio posterior. Y este en su cara interna tiene un fibrocartílago y eso permite que se deslice libremente para que gire la cabeza normalmente. Y ustedes ven, ¿giran para qué? Para producir la pronosupinación, es decir, la palma de la mano hacia adelante o hacia atrás. Eso es pronosupinación y es movimiento de rotación. Recuerden, entonces el codo hace flexión-extensión y pronosupinación. No hace separación ni aproximación. Recordar eso. Y en la extremidad inferior hay una articulación independiente también, la radiocubital inferior, que es también trocoide. Este tiene un ligamento radiocubital anterior o palmar, radiocubital posterior o dorsal. Recordando esto, miren ustedes, la cara anterior de la extremidad inferior del radio. Esta es la apófisis estiloide. Acá terminaba el braquio radial en la apófisis estiloide. Y miren la cara en la extremidad inferior. Esta es la cara externa. Acá hay un canal. ¿Se acuerdan para los dos canales osteotendinosos? Y acá la cara posterior. Miren, este es un canal, este es otro canal aquí. Para las correderas osteotendinosas. Esta es la cara posterior. Para la cara posterior, entonces, acá más lateral va a ser para el extensor largo del pulgar, extensor largo propio del pulgar, extensor común y propio del índice. Aquí va entre los dos huesos, ya va a ser el extensor propio del meñique.
y acá entre la cabeza y la apófisis estiloide va a correr el extensor, el cubital posterior. Recordar eso. Desde la extremidad inferior hay unos ligamentos también que unen. Aquí está. Esta es la cabeza del cúbito, la apófisis estiloide del cúbito, y entre la cabeza y la apófisis estiloide hay un surco. Ahí va el tendón del cubital posterior. También se llama extensor cubital del carpo al cubital posterior. Extensor cubital. Y el cubital anterior era extensor flexor cubital del carpo. Da la acción. Bueno, entonces, y esta es la cara inferior de la extremidad inferior del radio, que tiene dos superficies para el cóndilo carpiano. El cóndilo carpiano va a estar constituido por tres huesos: el escafoides, el semilunar y el piramidal. El pisiforme no participa en el cóndilo carpiano, y ese cóndilo carpiano es convexo, mientras que la cara inferior acá del cúbito se va a entrar en contacto con el escafoide y el semilunar, y la cabeza no va a estar en contacto con el piramidal. ¿Por qué? Porque desde la extremidad inferior acá, de la cavidad sigmoide del radio, al surco acá que separa la cabeza de la apófisis estiloide, se va a extender un ligamento. Este ligamento se va a llamar ligamento triangular, y ese forma parte de la superficie articular, y la cabeza por eso no participa dentro de la articulación. Aquí está. Este es el ligamento triangular. El ligamento triangular que viene acá. Entonces, desde el surco que separa la apófisis estiloide del cúbito, la cabeza del cúbito, acá la extremidad inferior de la cavidad sigmoide menor. Esta es la extremidad inferior del radio, para el escafoide, el semilunar, y el piramidal, que corresponde al ligamento triangular. Ligamento triangular. Acá está. Extremidad inferior del radio, escafoide, semilunar y este ligamento triangular. La cabeza del cúbito no se ve, y eso entra en contacto acá con el piramidal. El pisiforme no participa. Este es el ligamento triangular. Ligamento triangular. Vean ustedes, la extremidad inferior acá, la cavidad sigmoide, al surco que separa la cabeza de la apófisis estiloides. Ahí se extiende. ¿Y qué ligamentos? Hay unos ligamentos acá que refuerzan la articulación, que se dividen en ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, ligamento lateral interno. Este es el lateral interno, y este es el ligamento lateral externo. El ligamento anterior se dividen, estos forman parte también de la cápsula articular, y hay unos que se distinguen entre otras. Hay uno que va desde el radio a los huesos del carpo, se llama fascículo radial, el fascículo radial carpiano. Y otro que viene del cúbito a los huesos del carpo se llama fascículo cubital carpiano. El cúbito a los huesos del carpo acá. Esto es para la primera fila, esto es la segunda fila. Y en la parte posterior también fascículo radial carpiano, y el ligamento lateral externo aquí, que va de la apófisis estiloides del radio al trapecio. Ligamento lateral interno, apófisis estiloides del cúbito al piramidal. ¿Y qué movimiento hace esta articulación? Esta articulación, aparte de flexión-extensión, hace el movimiento esto de llevar el pulgar para afuera. Entonces este se llama separación o abducción. Y lo que le falta a ustedes, a muchos de ustedes, es llevar entonces el lado medial de la mano para adentro. Aproximación o aducción. Este movimiento hace el cubital anterior y el cubital posterior, mientras que este movimiento de separación hace el músculo de la cara anterior, el palmar mayor, flexor radial del carpo, y los dos radiales en la cara posterior. Los dos radiales. Bueno, ¿alguna pregunta?
Sara, ¿alguna pregunta, Sara? No, profe. Profe, el escafoide y el trapecio podría ser el piso de lo que vendría siendo la tabaquera. Sí. Sí. La tabaquera anatómica es sobre los dos primeros huesos de la primera y segunda fila. El escafoides y el trapecio. Exactamente. Cara dorsal, por supuesto. Bueno, esta clase entonces no voy a poder levantar en la plataforma ya que está cerrada la plataforma, pero mañana voy a ver un poco el tema este de Classroom. Yo ya había comenzado luego con Classroom, antes pero me olvidé todo, tengo que mirar otra vez cómo manejar porque estaba usando la plataforma y me olvidé cómo usar todo en realidad. Tengo que volver a entrenarme para eso y voy a levantar seguramente. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bien, quedamos así entonces, vamos a hacer el intento el miércoles, la primera entrega, el viernes la segunda y vamos a ver la tercera entrega el lunes siguiente. Si todo va bien, ¿verdad? Vamos a ver. Está bien, profe. Sí. Listo, Profe, profe. entonces por el momento Ya quedamos en recién Classroom. también en el grupo del primero un examen de prueba para que todos los compañeros probemos y hasta el momento ese funciona para que se pueda utilizar. ¿En cuál? El de Classroom. Classroom, profe. Ah, ¿y qué materia están Enviar dando? uno de prueba, un cuestionario de prueba y hasta el momento funciona. Ahora que en el momento no se cuelgue nomás, ya no sé. Sí, pero decime, ¿en qué materia llegaron a hacer eso? No, ahora nomás enviaron, pero es de biología, pero es una prueba. Ah, ya. Es para Bien. probar si nos gusta, si funciona y todo eso. Bueno, una cosa es que funcione y otra cosa es que le guste. Si funciona, tiene que gustarle. No, ya no queda otra. Y sí, cierto. Sí. No hay que estar haciendo demasiado exquisitos. ¿Qué iba a decir, Marcelo? Marcelo. Iba a preguntar algo, Marcelo. Sí, profe, ¿qué quedamos entonces con Classroom por el momento? Voy a probar si entiendo todavía claro. No, es que nos quedamos ya. Ya entendía yo ese Classroom, pero dame un tiempo mañana. Mañana voy a estar estudiándole toda la mañana, toda la tarde y el miércoles ya va a haber novedad. Dale, profe. ¿Usted es demasiado exigente eso? Pero vos sos joven, profe, está al día. Ah, eso de joven, muchas gracias, pero de estar al día no tanto. Larisa, te escucho, Larisa. Doctor, Sí. No, doctor, no tengo nada. para ayudarle a comprender la utilización de Classroom, yo estoy a disposición de enseñarle, doctor, para utilizar. Ah, vos manejas Classroom. Utilicé varias veces y tuve que aprender solo y ya le comprendí. O sea, es complicado si no sabes. Claro que sí. Y practicando un poquitito entre hoy y mañana y después si tengo alguna duda te voy a preguntar. Dale, doctor. ¿Y sabe hacer cuestionario y eso ahí? Sí, te da todas las opciones. Qué monstruo. Mayra, Señor, ¿cómo estamos? bien, ¿Alguna duda? hasta el momento ninguna. No sé si mencionaste el músculo anconeo, doctor. Sí, mencioné ahí que es Mencionaste. epicondilio y que va en la cara Porque posterior del cúbito. Sí, olecrono y cúbito. Es extensor del leí, codo. sí, Sí, leí también y vi videos de que era inconstante. mentira eso es. Siempre es constante. Ok. Y
Está inervado por el nervio radial. Urbano, ¿cómo va la cosa, Urbano? Un poco flojito, profesor. Creo ¿Por que qué? tengo que hacer lo que decía el profe Ortivilla, ¿verdad? Estudiar, estudiar y estudiar. Sí, sencillo. Estudiar, estudiar y estudiar. Sencillo. Acá ya saben, la juventud ya sabe también eso. La tecnología también me hace una mala pasada. Ah, sí, pero no queda otro. Hay que adaptarse. Sí. No queda otra. Magali, ¿Sí? ¿alguna duda, Magali? No, hasta ahora no. Qué monstruo. Erika, no hay ninguna duda, Erika. ¿Quién, Erika, profe? Hay dos. ¿Te escucho? No, profe, ninguna. ¿Y No, ninguna duda. qué había dos? No entendí. Hay dos Ericas, profe. Ah, y vos, Erika Ferreira. No, no tengo ninguna duda. Ah, bueno, XD. ¿Dónde está Angulo? ¿Angulo? Hola, profe. ¿Dónde estás? Ahora sí. Ok. Ahora sí ya te veo, che, ¿eh? ¿Alguna pregunta, Angulo? ¿Estudiaste? ¿No hay preguntas, Angulo? No, ninguna. XD. Todavía. Muy bien. Matías, Doctor. ¿todo tranquilo? Entonces? Sí, genial. Ah, bueno, quedamos así. Entonces, la clase voy a tener que levantarla después porque no va a ser posible. Y mientras estudien Anato, miembro superior 2 también. Y el fin de semana estudien miembro superior. Bueno, Pero profe. los seminarios hay que preparar, ¿eh? Doctor, ¿cuándo vas a facilitar la segunda lista para los seminarios? Después de la parcial, ¿verdad? O... No, este fin de voy a alzar ya, este fin de. Ah, dale, doctor. Claro, este fin de. XD. Muy bien. ¿Y dónde está los milicos? No está nadie hoy de guardia, che. Sí, doctor, estamos de guardia. Ahí se le ve Sí, a Cristian. ¿Quién está de guardia hoy? yo acabo de llegar de la guardia. Se pone nomás su camuflado, profesor. Ismael ahí está de guardia, había sido. Oye, man. Ese mano, de guardia. ¿Eh? Esta semana en la de guardia. No, pero Buen pastor saliente. anda bien esto en la guardia. No, guardia saliendo, guardia entrando y él lo tirado. La juventud, eso no le afecta. ¿Verdad, Urbano? Ya. Yo ya fui uniformado. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos miércoles. Así mismo, profe. Sí, doctor. Luego. Ok. Chao, chao, chao. Chao, Profe, profe. gracias. Buenas tardes. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Gracias.
Chao, chao, XD, XD. No, Feticheli. Ya para el fin de.